la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Tal vez ahí me faltó, obviamente. Entendemos que es Cristo, Jesús. Y como dije hace rato, el pensar en esto, podemos meditarlo una que otra vez en la semana, si no es que en el año o en el mes, ¿verdad? Estamos, normalmente otras cosas son las que inundan nuestras cabezas, ¿verdad? Y si podemos preguntarnos cuál es el recurso, cuál es la cosa que más nos enfoca, creo que Santiago lo sabe muy bien, que es el tema que más enfoca al ser humano hoy día, y yo creo que si te ponemos a pensar cuando, no importa de dónde vengamos, a lo mejor tenemos problemas desde niños, o lo pasamos muy bien, como sea, el enfoque se vuelve en qué voy a hacer en la vida, ¿verdad? El enfoque es cómo salir adelante con mi familia, cómo llevar a mis hijos al éxito, cómo progresar y indudablemente pensamos en el dinero, pensamos en los recursos económicos. Y bueno, no hay ningún problema que busquemos esos recursos porque así es la vida, ¿verdad? El gran problema es hasta dónde nosotros ponemos nuestro enfoque en esos recursos y gran parte de las escrituras y los temas de Jesús hablaron justamente sobre esto, ¿verdad? Hay una escritura en 1 Timoteo 6:10 que dice, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Entonces el dinero no es el problema, ¿verdad? Sino el amor al dinero es lo que sí crea un, un problema. Y no es casualidad entonces que Santiago lo empieza a tratar en esta carta, en este capítulo 5 de Santiago. Ya ha tratado otros temas, ha tratado de cómo hablar, ¿no? Ha tratado que nuestra fe debe ser mostrada con acciones, en las relaciones, y no podía faltar este tema del dinero, no podía faltar. Así que vamos a Santiago directamente, Santiago en el capítulo 5, en el versículo del 1 al 6, dice así, Santiago 5, del 1 al 6, cambia un poquito de drástico de tema. En el capítulo 4 estábamos viendo de las amonestaciones que nos hablaba Horacio el miércoles pasado, las amonestaciones que debemos atender, el orgullo, las cosas espirituales, la soberbia, ¿verdad? Entonces, esas cosas que teníamos que atender. Hablamos antes del enemigo que nos predicó Martín Navarro, de León, de muchas cosas que aquejan al corazón humano. Y hoy directamente se viene sobre esto, ¿verdad? Dice, presten atención, en el versículo 1, dice, presten atención ustedes los ricos, lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan. Su riqueza se está pudriendo y su ropa fina son trapos carcomidos por polilla. Hoy, este Santiago sí que sabía hablar duro. Dice, su oro y plata han perdido su valor. Las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego. El tesoro que han acumulado se usará como evidencia contra ustedes el día del juicio. Así que escuchen, oigan las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. El dinero que no les pagaron clama en contra de ustedes. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor, de los ejércitos celestiales. Sus años sobre la tierra los han pasado con lujos, satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos. Se han dejado engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado a personas inocentes que no ponían resistencia. Entonces, cuando leemos estas cosas, a lo mejor no produce muchas cosas en nuestro corazón, porque, bueno, para empezar no somos ricos, ¿verdad? O no sé, de aquí alguien tiene empleados que no les has pagado. Híjole, entonces yo creo que la mayoría no tenemos empleados, ¿verdad? La mayoría no hay eso. Entonces podríamos decir, bueno, eso no tanto me toca a mí, pero si profundizamos un poquito en nuestro corazón, quizás podemos entender cuál era el motivo de Santiago de escribir esto, ¿verdad? Solamente tal vez haya algo que nosotros podamos meditar. Fíjate, te voy a presentar algunas cosas que estoy aprendiendo, no solo en mi trabajo, sino que me estoy dando cuenta de que inclusive el gobierno, la economía secular, cómo se está dando cuenta de las cosas que humanamente estamos cayendo y son erróneas. Fíjate,
Te voy a presentar algunos comentarios de, de un curso que da la CONDUCEF, que es la Comisión Nacional de Defensa a los Usuarios de Servicios Financieros. Es una comisión del gobierno que defiende a los usuarios de todas las, hay demandas y todo. Si tú tienes un problema con un banco, tú puedes ir a la CONDUCEF. Aquí en Tepic sus oficinas están en las Zacatecas. Entonces, el gobierno, fíjate, esto es del gobierno, un curso a nivel país, pero que nos revela un poquito cómo nosotros vemos el dinero. Nos va a caer un poquito el 20 qué compete con nosotros. De nosotros qué tenemos que ver con eso. Son varias cosas que te las voy a leer muy rápido. Dice, ¿cómo vemos nosotros al dinero? Actualmente un porcentaje importante de la población mundial vive en condiciones que les impiden o limitan el acceso a una vida digna y de calidad. La desigualdad, la pobreza y el creciente deterioro del medio ambiente son efectos de un modelo económico que ha privilegiado el bienestar individual sobre el colectivo, al dinero sobre las personas y la maximización de las ganancias a costa de la destrucción de la naturaleza y el tejido social. Aquí está la referencia, curso de educación financiera, módulo 1. Hay otro, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Nuestra Constitución como país, muchachos, estas cosas debemos de saberlas. Dice que todos los mexicanos y mexicanas tienen derecho a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad, a tener servicios de salud, un medio ambiente sano, al agua limpia y suficiente, a una vivienda digna, a la cultura, al deporte, y que los niños y las niñas tienen derecho a la educación. Aquí está la referencia, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la renovación del 2012, en la actualización, el artículo 3 y cuarto, ¿ah? Y dice ahí un comentario, es importante preguntar si todas las personas tienen acceso a los medios y capacidades para satisfacer al menos sus necesidades básicas. Es decir, si todo es parejo, tenemos todo lo mismo. Lógicamente no es así. ¿Por qué estoy poniendo esto? Fíjate, esta es una asociación, la Oxfam, es una asociación que presentó en el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza en enero de este año. Hay una información, fíjate cómo es la distribución económica a nivel mundial. Dice, en 2019, 2.153 multimillonarios poseían más riqueza que 4.600 millones de personas. El 1% de la población mundial posee doble de riqueza que 6.900 millones de personas. Imagínate. Haz de cuenta, si tú tienes un pastelito, tienes un pastel redondo, imagínate que es tu cumpleaños, si tienes un pastel, ahora divídelo entre 100, divide en 100 pedacitos. Pues un pedacito, sácalo de ahí, y es justamente, dice que tiene el doble de la riqueza que 6.900 millones de personas. O sea, la disparidad es mucha, ¿verdad? Los 22 hombres más ricos del mundo son dueños de más riquezas que todas las mujeres de África juntas. Yo no sé cómo las contaron, pero bueno, ahí está, ¿no? Y otro dato, la riqueza mundial acumulada por las 26 personas más ricas del mundo equivale a presupuestos de al menos 3.800 millones de pobres. Fíjate cómo, y quieres ver un dato en México, también lo hay. En México, en el mismo informe de Oxfam, en el mismo informe presentado en aquel país, en Davos, en México, en Suiza, en México, al 1% de las personas más ricas piensa en ese pastel. Ese pedacito de pastel, un pedacito de 100 que partiste, le corresponden el 21% de los ingresos totales de la nación. Si ponemos otro pastel con 100 pedacitos, a ese chiquito le corresponden 21 pedacitos del otro pastel. Dice, de los ingresos totales de la nación, mientras que al 10% más rico, o sea, ya hablando de más personas, se concentra el 46% de toda la riqueza del país. Imagínate, en que esto estamos hablando, el 46%, 47% le corresponde prácticamente más de la mitad de lo que es el pastel de toda la riqueza en México. O sea, ¿cuántos pobres hay? ¿Tú te consideras en ese 1%? Yo creo que no, ni yo tampoco. De repente nos gustaría, pero esos son los datos. Pero ¿qué nos dice todo esto? ¿Qué nos dice todo esto? Nos revela la naturaleza humana. No vamos a señalar personas, porque
de repente lo que nosotros hacemos es, ay, no, es que el gobierno, ¿verdad? O este fulano político, el que acaba de salir, el gobernador o el presidente, y empezamos a echar culpas. Pero finalmente revela cuáles son nuestras tendencias, quiénes somos y de dónde venimos. ¿Cómo no nos va a costar aprender a dar, verdad? Si hemos vivido durante años en una cultura de este tipo. Hemos estado de repente tanto tiempo tan apretados como sociedad, o incluso hermanos como familia, tal vez tú y yo, que si nos regalaran $1,000,000 ahorita, nos volvemos a lo mejor locos, ¿verdad? Y de repente, ay caramba, ¿no? Tal vez estamos pensando, híjole, si yo tuviera ese dinero, este, híjole, yo tendría, y además no solo el dinero, sino el poder, híjole, yo daría recursos a los pobres, le daría a la iglesia, ¿verdad? Lo distribuiría mejor, ¿de veras? Pregúntate, porque si nuestra tendencia cultural es así, lo que estamos mostrando, lo más seguro es que tal vez haríamos exactamente lo mismo que muchos gobernadores. Estaríamos sacados de onda. Mira que le pasó a Salomón, ahorita vamos a hablar de él. Pero fíjate, o sea, todo esto revela la cultura. O sea que Santiago no solamente se refirió a los ricos de la época que tenían mucha lana, sino a la tendencia humana, a nuestra naturaleza. Y un buen ejemplo, ¿sabes qué es? Lo tenemos en la iglesia. Un buen ejemplo son las ofrendas en la iglesia y los donativos para causas justas, que cualquier razón es un buen pretexto para no dar. Porque no confiamos en que se puede regresar y de mejor manera ese recurso. O sea, lo que Dios quiere es cambiar nuestra mentalidad, hermanos. ¿Cuántas veces hemos hablado? Ya, ay, no, ya empezó a hablar de dinero, ya entonces con problemas, mejor me desconecto y me voy a desayunar. O sea, ¿por qué Dios habló tanto del dinero en las Escrituras? Porque lo dijo Horacio hace rato en la Santa Cena, es bien delicado. Implica administración, implica decisión, implica confianza. Y nosotros, hermanos, que venimos de esta cultura donde nos jala las necesidades y a veces perdemos fe por esas necesidades, entonces es una tristeza que de repente pase el tiempo y no aprendamos lo que Dios nos quiere decir. Que no pongamos nuestra esperanza, ¿verdad? Fíjate, te voy a dar otras reflexiones del mismo curso de Conducef, del gobierno, que han meditado acerca de lo que el hombre ha provocado y que se está dando cuenta, y no son cristianos, fíjate. Dice, tal como se ha desarrollado el modelo capitalista, demuestra que una de sus ideas es crecer primero y limpiar después. Es cierto eso, lo hemos vivido. Ha generado impactos devastadores en el medio ambiente, en la naturaleza y en los recursos que nos ofrece México y el mundo, afectando particularmente a las comunidades más pobres. Estos recursos no solo son la base de la economía, sino obviamente también la base de la vida misma. Curso de Educación Financiera, Conducef módulo 1. Fíjate, o sea, revela que el hombre se está dando cuenta. Yo creo que si México está dando cuenta, pues, seguramente el mundo también. Por eso son las reuniones económicas como la de Davos que acabamos de mencionar. Otro comentario, es evidente que el dinero y los bienes materiales son fundamentales para cubrir las necesidades básicas de la vida de todos y lograr el bien vivir, todos lo sabemos. Para las personas que no tienen nada, un poco de dinero genera mucho bienestar. Curso de Educación Financiera, otro. Y fíjate, pero sin embargo, tener calidad de vida no se reduce al consumo de productos. Para practicarlo es necesario entender la manera que la mercadotecnia, con prácticas muy potentes y persistentes, nos hace creer que comprando una cosa o la otra lograremos la felicidad, pero esto rara vez es así. Fíjate la reflexión que está haciendo un curso, se supone que el gobierno pues, es laico, es totalmente formal, pero el hombre se está dando cuenta de algo que Jesús ya lo estaba hablando desde hace mucho, mucho tiempo. Fíjate, en Mateo 6:29. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. ¿Recuerdas algún comentario que nos hizo nuestro gran hermano Martín Chaires cuando nos predicó justamente de esta escritura de Salomón? Es precisamente lo que aquí Santiago está hablando. Fíjate cómo 2000 años tiene que Jesús dijo esto. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos, y refiriéndose a los lirios del campo. Aquí es donde Jesús nos da el enfoque correcto que debe de ser. Lo que vale la pena es enfocarse en lo increíble de Dios,
en su creación y no en la creación en sí, que lo que la creación en sí nos puede dar. Entonces, fíjate cómo Salomón, ¿por qué menciona este ejemplo de Salomón? Porque todos sabemos, o muchos sabemos, y si no lee, ahorita yo estoy leyendo Primera Reyes que me está impresionando la construcción del templo, ya hablaremos de eso más adelante, cómo Salomón comenzó adorando a Dios muy bien, imitando las enseñanzas de David su padre, pero terminó desviando su corazón por la opulencia, porque en el mismo Deuteronomio dice, el hombre, los reyes no deben tener muchos caballos, no deben de tener muchos recursos, incluso no deben tener muchas mujeres. Gracias a Dios, nomás podemos tener una. ¿Por qué? Porque nos desviamos, porque nuestro corazón se desvía. Y entonces dime si no, Santiago se refería a nosotros también. En pocas palabras, el dinero no tendrá valor cuando Cristo vuelva. Y hermanos, y eso de repente se nos desliza, se nos va como cristianos. Es una súplica, si tú quieres escucharlo así. Pero Dios nos está llamando desde toda la historia en esta generación. Y a nosotros como iglesia, por favor, sepamos cómo manejar los recursos. ¿Necesitamos dinero para hacer adelante? Sí. Pero es solo un instrumento para vivir, no es la vida en sí. ¿Cuál es tu visión del dinero, hermano? ¿Cuál es tu visión del dinero? Tu visión del dinero lo dice lo que haces con ese dinero, cómo lo usas, cómo lo administras. Lo dice tu manera de honrar a Dios con ese dinero. Lo dice cómo lo inviertes, cómo lo haces. Hermanos, la ofrenda es completamente, o debe de ser así, completamente, la palabra se me fue, secreta, confidencial, algo así. Pero cada uno de nosotros sabe. Y hermanos, al ver las ofrendas, hermanos, yo creo que tenemos mucho que aprender. Y por eso también vamos a estudiar todo este mes y parte del mes estamos preparando nuestra ofrenda especial, porque necesitamos estudiar y profundizar mucho qué es lo que está haciendo el dinero por nosotros. Entonces, eso es importante. Dice Mateo 6, 19 al 21, no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde está tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Hermanos, ¿dónde está nuestro tesoro? Lo hemos preguntado muchas veces. Pero yo sigo escuchando una y otra vez cómo se meten en deudas, cómo ya hablamos de esto de hace 2 años. Y hermanos que en este momento no están dando su ofrenda porque están al tope de deudas y de problemas financieros. Hermanos, pero si ya se te dijo y luego vuelves a caer y vuelves a caer y tapas un agujero, o sea, no, yo me pasó, o sea, yo soy el primero que me ha pasado esto y he tenido que pagar con creces ese pecado. Pero hermanos, tenemos que aprender tarde o temprano. O sea, la verdad es que si podemos hablar de que la iglesia sufre o que si el ministro va a recibir su paga o si la iglesia, eso olvídalo, no es eso. Tú mismo vas a sufrir. O sea, esto es algo que rebota personalmente. O sea, la verdad es que yo confío en Dios, yo tengo mi trabajo y si los recursos se acaban, yo sé que Dios va a proveer y yo tengo mi chamba y tengo 2 manos, 2 pies y tengo entendimiento y Dios siempre me ha proveído. El punto es que si yo no doy a Dios, entonces el problema va a ser para mí mismo. O sea, es algo que ni siquiera por conveniencia lo estamos reflexionando. Por eso dice aquí, no almacenes tesoros aquí en la tierra. O sea, comprendamos lo que Santiago estaba diciendo. Él estaba diciendo los ricos enfocados en su dinero. Nosotros igual podemos ser no ricos, pero sí enfocados en los recursos, preocupados demasiado. Hermanos, es un acto de confianza, de adoración, lo hemos hablado muchas veces. Lo vamos a ir estudiando poco a poquito, pero por eso dice ahí, almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Da tus recursos para la eternidad, da tus recursos para avanzar el reino y Dios va a proveer todo lo demás. Es un trabajo conjunto. Santiago sí se refiere a nosotros también, claro. Cuidando cómo usamos los recursos que nos ha dado. O sea, Dios nos ha dado recursos, cómo los estamos cuidando, espiritualmente hablando. Si otros están sintiendo el impacto de nuestra honra a Dios, piensa en eso. Otros están sintiendo el impacto de nuestra honra a Dios con la administración de tus recursos.
¿Hay esperanza para otras personas por lo que tú estás contribuyendo al reino de Dios? Ahí es donde se ve cómo usamos el dinero. Como sabemos, hermanos, una campaña para nuestra ofrenda especial. Es una campaña que nos vamos a unir con Guadalajara, aunque nosotros vamos a hacer nuestra propia campaña aquí, que se llama Ponme a Prueba. La idea es que todos vamos a dar una ofrenda especial. No habrá meta. No habrá meta que antes que 10 veces, que esta es la... No, no, no. O sea, de acuerdo a tus posibilidades. Tú pondrás la meta delante de Dios. Pero si tú tienes fe y tienes realmente una relación, una honra a Dios, tú vas a dar algo, no importa cómo, tu esfuerzo lo va a decir, tu corazón. Porque ahorita de repente yo he preguntado a algunos y ni han pensado, ya estoy haciendo eso desde el mes pasado y ni lo tienen en su mente. ¿A poco eso fue un especial? Yo no había escuchado, o sí lo había escuchado, pero ni voy a dar. Hermanos, volteemos hacia Dios. Ponme a prueba, pondremos a prueba a Dios y Dios nos va a bendecir. Estudiaremos el Sermón del Monte los domingos y Malaquías los miércoles. Entonces, hermanos, ánimo. ¿Santiago nos hablaba a nosotros? Claro que sí. Amados hermanos, ¿verdad? En Santiago 5, vamos al versículo 7 al 8 de Santiago. Dice, amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Por eso esta clase se llama el creyente perfecto y la segunda venida. Porque dice aquí, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense porque la venida del Señor está cerca. Qué increíble esta escritura, ¿no, hermanos? Porque dice, tengan paciencia. ¿Quién lo está diciendo? Tal vez está hablando Santiago, pero el Espíritu nos quiere decir a nosotros. Tengan paciencia. Esta palabra de paciencia, aquí es, la pronunciación es algo así como macro, macrotsumeo, macrotsumeo, es la palabra original en griego, que significa espíritu largo que aguanta, espíritu largo. O sea, no estática, no es, fíjate en el contexto de lo que estamos leyendo, ¿verdad? De lo que leímos aquí en Santiago. Dice, piensen en los agricultores. ¿Qué hace un agricultor, hermanos? Los agricultores esperan a que llueva en otoño que es septiembre, octubre, noviembre, entonces es otoño, y primavera, que es abril, mayo. Pero los agricultores no siembran y ya, se van a su casa, ¿no? Ahí cuando llueva, después regreso en mayo para recoger la cosecha. No, no se quedan sin hacer nada. Ellos si bien están esperando las lluvias y la bendición de Dios, ellos están cuidando la siembra todo el tiempo, las plagas, el tiempo, las heladas, la madurez del fruto, todo eso tienen que estar cuidando. No pueden apresurar el proceso, pero lo están cuidando. Nosotros, hermanos, debemos de animarnos porque es tiempo de que reflexionemos qué estamos haciendo nosotros hoy. ¿Qué será? El 1 de noviembre ya del 2020. Ya va a acabar el año. ¿Qué estamos haciendo? Cuidando nuestro sembrado. Piensa, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo tú? De igual manera no podemos apresurar el regreso de Cristo. No lo podemos hacer. Pero mientras regresa, hay mucho que hacer para avanzar el reino de Dios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? A veces, hermanos, los pecados en los que nos metemos, las relaciones, los problemas, los pleitos, todo eso surge por la ociosidad. Como cuando en un rancho, en un pueblito, no hay nada que hacer, se sientan en la banqueta los chavos y se ponen a tomar y después ya se andan peleando porque no, ¿verdad? No tuvieron mucho tiempo de otras cosas, porque no se dieron el tiempo. Sin embargo, cuando estamos enfocados en el reino de Dios, te aseguro que muchos problemas se van a quitar. Por eso el enfoque en la segunda venida de Cristo es tan importante. Tanto el agricultor como el cristiano debemos vivir por fe. No vivamos como si Cristo no fuera a volver, hermanos. No vivamos como si Cristo, bueno, algunos decimos, sí, Cristo va a volver, pero en la semana, en el mes, en el año, vivimos como si Cristo no va a volver, no he hecho nada. No he cuidado mis cultivos, ¿verdad? No, lo que me corresponde hacer, no lo estoy haciendo. ¿Qué cosecha tendremos si no estamos sembrando, cuidando la parte que nos toca? Hermanos, pregúntate, preguntémonos todos, tanto el agricultor como el cristiano, si debemos vivir por fe, quiere decir que debemos depender de Dios,
trabajando, guiados por el Espíritu de Dios. Ayer recibimos una increíble clase por nuestro hermano Rosely, ¿no? De guiados por el Espíritu de Dios. Entonces debemos de vivir por fe. Por eso volvemos a repetir, es un mundo difícil, muchachos. O sea, mañana es feriado, a lo mejor vas a poder pasarte más tiempo leyendo la Biblia, pero va a venir otra vez el martes, miércoles, jueves, los problemas. Ayer yo tenía 2 citas, ni siquiera me cancelaron, me dejaron plantado, ¿no? Todos los problemas siguen. Y de repente, ya viene la quincena, ya se me acabó el día. Y todo ese tipo de cosas. Pero justamente necesitamos la fe, necesitamos la confianza en Dios, necesitamos en nuestro enfoque pensando en, ya va a venir Jesús. Yo debo tener paciencia y mientras esto llega, yo voy a estar como el agricultor cuidando mi campo, sembrando, que no se le suban las plagas, las mosquitas, ¿no? A ver, quítate ahí, va limpiando. No vivamos como Cristo, como si Cristo no fuera a volver, más bien vivamos como ya mero llega. Entonces hay que preparar nuestros cultivos. En Gálatas 6:9 dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. ¿Qué cree la escritura, hermanos? Si no nos cansamos de hacer el bien a su debido tiempo, vamos a cosechar. ¿Cuál es el debido tiempo? ¿Quién sabe, no? Puede ser mañana. Yo llevo 30 años esperando el debido tiempo. ¿Quién sabe si otros 30 años vendrán? Pero estoy feliz, mi hermano. O sea, sí, con de repente preocupaciones también, como dije ayer, yo ayer comentaba con Rosen, a veces me empieza a cargar y me empieza a tensar. Pero qué increíble que tengo un Señor que puedo yo ir, descargar todo y otra vez volver a creer. Y eso me anima, me consuela. Qué difícil y qué feo es pasar un día, 2 días, 3 días, una semana, 1 año, 2 años, 10 años y no poder tener esperanza. Por eso nos amargamos y el hombre descansa en lo que ve, como el dinero, y termina mucho peor que antes. Santiago 5:9, vamos allá. Ya vamos a acabar. Santiago 5:9, falta unas 2 horas. Santiago 5:9, hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados. Fíjate cómo cambia de tema Santiago, es increíble, ¿no? Habló del dinero, después se pasó a la segunda venida, a poder estar pacientes, y después aquí a la vida práctica. ¿Cómo resume un poquito Santiago? Es increíble Santiago. Hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados. Pues miren, el juez ya está a la puerta. Así es. Nuestra tendencia es ver los errores de los demás antes que los nuestros. ¿Recuerdas a Adán y Eva, no? Adán culpando a Eva. Pues la mujer que me diste, ¿por qué me la das, no? Pues sí, pero qué hermosa era cuando te la dio, ¿verdad? Y, bueno. Entonces, normalmente echamos culpa, señalamos. Culpar a los demás es lo más fácil que afrontar a nuestros propios pecados, pero es más destructivo y pecaminoso. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado en esto. Entonces, no nos quejemos. Otra vez, concentrémonos en tratar todo de una manera espiritual. Por eso es que el Espíritu se invade todos. La gente normalmente dice, voy a misa los domingos y ya me olvido, ¿no? Ya estoy bien con Dios y doy mi limosnita o le doy besito al muñeco que en diciembre le van a dar y ya, estoy bien. No, la espiritualidad es todos los días y tiene que impregnar todas las áreas de tu vida en todo tiempo. Tu trato con los demás, tu relación matrimonial, tu ver al dinero como lo acabamos de ver, o sea, todo. Cómo esa necesita crecer, cómo necesita crecer, ¿ok? Entonces, culpar a los demás es más fácil que afrontar nuestros propios pecados, pero es más destructivo y pecaminoso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ok? Eso es algo importante. Amados hermanos, vamos al 10 al 11 rápidamente. Santiago, versículo 10, Santiago 5, 10 y 11 dice, amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas. Fíjate qué buenos ejemplos. Aquí ya menciona ejemplos de paciencia. Durante el sufrimiento de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Qué increíble esto, hermanos. Y por eso es muy importante estudiar las Escrituras, hermanos. Porque no solamente las Escrituras nos dan dirección de lo que debemos de hacer en nuestra vida, sino también nos pone ejemplo de personas como nosotros, hombres y mujeres, que nos animan,
Si tú ves el Antiguo Testamento, a mí me está impresionando el libro desde Samuel, ya primera de Samuel, segunda, y ahorita estoy en Primera de Reyes, con mucha calma, combinándolo con Salmos. Me impresiona el corazón que tuvo David, los errores de David, el corazón que tuvo Salomón, los errores que ahorita estoy empezando, voy en Primera Reyes 1, perdón, versículo 10, y cómo Salomón se empieza a equivocar, pero esto es un lapso de largo tiempo. Por eso a mí me hace un llamado a mi propio corazón, que cuando mucho tiempo nos va bien, o cuando hay bendición, yo puedo engañarme. Es tan importante los ejemplos, hermanos, y aquí menciona un ejemplo, el de Job. ¿Por qué crees que Job, Santiago usó el ejemplo de Job? ¿Por qué lo crees? Piénsalo un segundo. Hay muchos ejemplos, pero aquí Santiago usa el de Job precisamente. Porque Job quizá, pues él aparentemente fue injusto lo que le pasó, hermano. Entonces, lee el ejemplo de Job, porque de repente los sufrimientos de Job, él mismo no entendía lo que estaba pasando. Y muchos le señalaban, es tu pecado. Y yo decía, pues es que yo no he hecho nada. Y a lo mejor alguna vez nos hemos sentido así. ¿Por qué nos va tan mal a veces? Pero ¿sabes qué? Confiando en el Señor y viendo estas escrituras y viendo estos ejemplos, nos enseñan a depender de Dios, a despegarnos de la tierra, a que todas las cosas pasan por algo. Y a lo mejor sí vamos a sufrir, no somos de metal, no somos de madera, vamos a sufrir, vamos a llorar. Pero como dijo ayer nuestro hermano Rosalind, el sufrimiento nos da fortaleza, el sufrimiento nos da esperanza, el sufrimiento nos enseña a tener carácter, el sufrimiento nos enseña a amar a los demás, el sufrimiento nos enseña a consolar a otros que necesitan de nuestros consejos que nosotros ya pasamos, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos beneficios es ver los ejemplos, especialmente en las escrituras, ¿verdad? Entonces, ahí está. Santiago 5, versículo 12. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo. Otra vez cambia el tema un poquito aquí, Santiago, híjole. Santiago 5, versículo 12, pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no, para que no pequen y sean condenados. Qué tremendo es esto, porque pocas cosas revelan el carácter de una persona como su palabra. Hermanos, de repente nosotros estamos haciendo millones de mentiras. Estamos hablando y estamos dando justificación a alguna pregunta que nos están. Permítanme, déjenme silenciar aquí a alguien. No más que aquí ya no hay. Permítanme. Ah, bueno. Creo que ya. Ok. Les invito a que cierren sus micrófonos. A mí de repente me cuesta ahí silenciar. Pero, ok, entonces continuamos. Entonces, pocas cosas revelan el carácter de una persona como su palabra, ¿verdad? Pregúntate tú si eres confiable. ¿Dices mentiras y luego encubres aquellas con otras mentiras? ¿Evades y te escondes cuando hay que dar una respuesta? Hermanos, todo eso tenemos que preguntarnos. Porque de repente, hermanos, cuando estamos hablando, como lo dije hace rato, nos damos cuenta que ya estamos mintiendo. O que simplemente por no tener problemas, salta la mentira. O salta la evasión, tal vez no la mentira, pero sí la evasión. Por eso, al evitar mentiras, medias verdades y omisiones de la verdad, te llegarán a conocer como una persona confiable. Sobre todo, obviamente, Dios va a bendecir. Tener palabras, algo que implica carácter. Todos hemos fallado. Yo soy el primero que he fallado en esto. O sea, yo también he fallado en mi palabra. Yo también. Pero, hermanos, debemos de poner un alto, decir, o sea, ser lo más confiables posible. Si alguien confía en mí, si algo yo voy a hacer en el ámbito que sea, en mi trabajo, en apoyar a otros, en decir, voy a hacer esto y no lo hago, atento contra Dios y atento contra mí mismo. Porque de repente cuántas personas ya necesitan un contrato y por eso la banca y todas las situaciones, sobre todo económicas, necesitan un contrato escrito y fírmenle. Yo trabajo para asuntos financieros. Todo es por escrito, todo debe de quedar así. Porque ya no se confía en la palabra de las personas. Entonces pensemos si nosotros somos confiables. Todo eso es importante, hermanos. Es importante. Santiago es increíblemente certero. Necesitamos eso. Si pensamos en la segunda venida de Cristo, necesitamos estar preparados para recibir a Jesús por segunda vez. ¿Ok? Entonces,
Santiago, vamos al versículo 13 al 18. 13 al 18. Dice, ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. Ahora ya va hacia la oración, Santiago. Está cubriendo muchas áreas en un mismo capítulo. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y que oren por él. Y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, será perdonado. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar sus cosechas. ¿Ok? Qué increíble, porque de las cosas más importantes en nuestra vida cotidiana es la oración. La oración es más importante de lo que pensamos, hermano. ¿Cuánto tiempo dedicamos a orar? Yo me he dado cuenta que yo estoy orando poco. Yo necesito orar más. Mi esposa tiene más convicción que yo en cuanto a la oración. Yo necesito orar más. Yo me doy cuenta a veces en la noche, otra vez platicábamos, necesitamos orar en las noches. No lo hemos hecho todas las noches, pero sí necesito tomar decisiones en cuanto a eso. Busca orar, hermanos. Busquemos depender más de Dios. Y de verdad, aún así hemos visto muchos milagros, ¿verdad? Pero hay que practicar más la oración, porque la oración es poderosa. Dice la oración fervorosa tiene mucho poder. Otra práctica que necesitamos es aumentar la confesión de pecados. La confesión de pecados, hermanos, necesitamos una iglesia limpia. Yo hablaba con un hermano aquí en nuestra iglesia. Necesitamos una iglesia limpia, de pureza, de santidad, de cosas del alma, de honestidad, de rectitud, de integridad, de dar a Dios lo que le pertenece. Hermanos, realmente quieres que tu ministerio sea fructífero, sé limpio tú y enseña a tus hermanos a ser limpios. Necesitamos, tú hermano, quieres progreso, quieres bendiciones, sé limpio. Seamos y construyamos una iglesia limpia, una iglesia que confiesa sus pecados, pero que también decide dejarlos, que está tratando constantemente con sus pecados y con sus deficiencias de carácter. Hermanos, yo he sentido que de repente la iglesia se relaja. Y yo no sé en el tiempo de discipulado si los tiempos de discipulado son profundos en la iglesia. No sé si muchos evaden o evitan hablar de esto, pero es importantísimo. Es la segunda venida, hermanos. Es importante que no sabemos en qué día ni la hora necesitamos ser una iglesia limpia. Qué triste lo que ayer nos decía Rosalind, de áreas geográficas del mundo que hoy día ya ni se habla de Dios. De África del Norte, de Asia, de lugares donde antes se levantaron, Europa, donde se levantaron los grandes teólogos, ¿verdad? Ken comentaba ayer que fueron 500 años de lo que es Martín Lutero y esto, de la reforma, exacto, gracias, Liz, de la reforma, y hoy día ya no existe nada. En Alemania, puros ateos, las iglesias muy pequeñitas sobreviviendo. Hermanos, ¿qué nos va a pasar a nosotros? ¿Qué va a pasar con Tepic en los próximos años? Pero necesitamos una iglesia limpia. Por tanto, la oración fervorosa, hermanos, no aburrida. Yo escucho a algunos hermanos que oran una hora o mucho tiempo, pero es fervorosa tu oración. O estás platicando de las cosas, como explicando. Algunos, de repente, en la oración, como que estamos explicando a otra persona lo que estamos orando. No, estamos hacia Dios, necesitamos ser fervorosos. Y la confesión de pecado. Si estamos poniendo atención a estas cosas, oración y confesión, avivará nuestra iglesia poderosamente. Es algo que necesitamos construir mucho en el 2021. Elías es un buen ejemplo, un hombre como nosotros, dice la Escritura, ¿qué hizo la diferencia? La diferencia lo hizo su consagración de Elías y su fe. Amén. Eso fue lo que hizo la diferencia. Entonces, mis amados hermanos, dice en Santiago, para terminar, en el versículo 19 y 20, Santiago 5, 19 y 20, mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros
de que quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Hermanos, qué tan importante no para Santiago, para Dios, para el Espíritu, es que nosotros estemos enfocados en todas las áreas de nuestra vida, pero especialmente en el evangelismo. En hacer regresar a otra persona, la restauración de hermanos, que ha habido varios, increíble, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cristiano que abandona su fe en sus acciones, puede decir, mucha gente abandona la iglesia y dice, ay, yo voy a seguir orando. No, pero sus acciones abandonan al Señor, ya no son bíblicas, entonces es abandono, es lo mismo que abandonar a Dios. El cristiano que abandona su fe se halla en serios problemas y necesita arrepentirse, es una necesidad. Cómo me gustaría que muchos que han dejado la fe pudieran regresar. Pero nosotros, hermanos, debemos ser de influencia también para ellos y buscar que regresen, ¿ok? Yo sé que tú conoces algunos. Entonces, el libro de Santiago, hermanos, nos exhorta a tener nuestra fe en acción, en vivir en obediencia, un ejemplo de amor a Dios y a los demás. Somos el cielo en la tierra. ¿Cuánto es nuestra responsabilidad? Fíjate. Entonces, todo lo que hablamos hoy, hermanos, y lo que hemos hablado a través de toda la carta de Santiago, nos compete, nos anima a estar unidos, a estar perseverando. No podemos descansar. Y hermanos, hay mucho trabajo que hacer. ¿Quién se une? ¿Quién se une a este gran trabajo que Dios nos quiere bendecir? Si en realidad creemos en la palabra de Dios, entonces hay que vivirla. La fe tiene pies y manos. ¿Sabes? La fe tiene pies y manos. ¿Quién es? La fe tiene, así es, la fe tiene pies y manos, somos nosotros. Nosotros somos los pies y las manos de la fe. Amén, hermanos. Entonces, vamos a seguir trabajando en eso. Trabajemos en nuestro corazón. Como ves, hay muchas necesidades, pero también es una alegría que podamos tener la esperanza de que Dios está con nosotros y todavía podemos cambiar y esperar la segunda venida de Cristo. Amén. Entonces, con esto concluimos nuestra carta de Santiago. Ok, te voy a dar los anuncios. Espero que no te haya dormido la clase. Y hoy tenemos reunión de líderes a la